Y finalmente quisiera llamar su atención para que pudiéramos todos escuchar este video que de alguna manera tiene o sintetiza esa intención de las 17 asociaciones que históricamente, repito, es un hecho. Y bueno, pues yo lo único que pudiera decir es que al poder ver este video le agradecemos al señor presidente esté con nosotros, que nos ha dado una gran clase de valor y ahora hemos tenido todos el valor de asociarnos juntos para esta cruzada que Pepe nos ha puesto enfrente. Bienvenidos. Han quedado las oportunidades. ¿Quién nos ha robado a México? Hoy miramos a nuestro alrededor y solo vemos angustia y pesimismo. Los límites de lo que antes parecía inaudito, hoy se perciben como una triste normalidad. Y mientras vemos a nuestra nación sumida en el caos y la incertidumbre, experimentamos cada uno a su manera el dolor del duelo y la terrible sensación de haber sido abandonados a nuestra suerte. Pareciera que simplemente no hay otro lugar donde buscar, que México se ha extraviado y que nadie sabe dónde está. Pero, ¿y si estuviera dentro de nosotros? ¿Y si ahí hubiera estado todo este tiempo? Es verdad, el camino luce más tortuoso que nunca, pero los mexicanos sabemos que nada puede detenernos cuando nos decidimos a unirnos. Sabemos que, sin importar cuántos pierdan la fe en él, México no pierde la fe en nosotros y día a día nos sigue dando lo mejor de él. Es cierto, México nos espera pacientemente. Espera ese momento en el que comenzaremos a propiciar actitudes positivas por él, que nos decidamos a comenzar a construirlo de nuevo. Hoy más que nunca, México nos mira con los ojos cansados de un amigo que requiere de nuestro apoyo, de nuestro aliento. Y esto nos obliga a preguntarnos, ¿qué he hecho hoy por México? Más aún, cuando llegue el final de mis días podré decir que hice todo lo que pude porque el país que entrego a mis hijos sea mejor que el que me fue entregado a mí. Y si bien es cierto que hoy enfrentamos graves problemas, ¿acaso no son más las razones que tengo para sentirme orgulloso? ¿No es esta la señal que esperábamos para comenzar a cambiar? Es momento de dejar atrás el pesimismo, de modificar nuestra actitud y de llevar a México a donde queremos que esté, hasta donde puede llegar. Es momento de ver nuestro rostro reflejado y decir, quiero que las cosas cambien y mejoren. Y es por eso que hoy he comenzado a trabajar. Hoy comienzo a generar una nueva actitud, una nueva forma de entender el presente, que no cierre los ojos a la hora, pero que cree en el mañana, en el renacer de una nación. Los que estamos aquí tenemos mucho en común. Creemos en México y sabemos que los desafíos nos hacen más fuertes. También sabemos que el viejo adagio que dice que el cambio somos todos nunca había sido tan cierto como ahora. Los que estamos aquí tenemos el poder de decidir sobre nuestro futuro y elegimos crear mensajes que fomenten el cambio y establezcan mejores condiciones de desarrollo. Por eso fomentamos actitudes positivas sobre México. No negamos lo duro de la realidad ni pretendemos ocultarlo. Simplemente sabemos que esa realidad es el paso previo hacia una nueva historia. Una historia donde los viejos esquemas no existen, donde nada de lo negativo del pasado tendrá que aceptarse como cierto. Es el inicio de un nuevo México, que será para siempre lo que hoy decidamos que sea. Ver a México bajo esta nueva visión nos recuerda algo que solíamos saber y que creíamos haber olvidado. México no tiene que cambiar. Los que debemos cambiar somos nosotros. Comencemos hoy a volvernos dignos de él. Un pueblo orgulloso de su patria, de su hogar,
Generemos desde este mismo momento mensajes positivos sobre México y sobre todo, propaguémoslos. Nos sorprenderá ver esos mensajes de vuelta, fortalecidos por la unión de los millones de mexicanos que creemos en la prosperidad de nuestro país. Permitamos que ese increíble fenómeno en el que una pequeña acción hace una enorme diferencia nos sorprenda una vez más. Por nosotros, por nuestros hijos y por nuestro futuro. Por eso estamos aquí. Para comenzar a mirar dentro de nuestros corazones y encontrar a México. Ese México que creíamos haber extraviado y que irónicamente siempre estuvo aquí. Continuando con el programa, en estos momentos se proyectará el video Testimonio del ciudadano Roberto González Barrera, presidente del Consejo de Administración de Gruma. Éramos una familia muy grande, éramos 17 primos hermanos que nos dejaban con nuestra abuela. Ella tenía un lema: aquí las niñas, esos son para estudiar y para el hogar. Y ustedes primero me traen la comida. Y luego, si pueden, van a la escuela. Yo hacía mandados en mi pueblo, llevaba cosas de una parte a otra. Y luego se me ocurrió tener un cajoncito de bolear. Ahí empecé a ser empresario. Dije, bueno, me fue muy bien con el primero, dije, voy a hacer otro. Yo rentaba cajones de bolear a mis primos. Y ese fue mi principio. Yo ganaba 15 pesos diarios. Hoy en día es una cantidad de dinero terrible. Yo tenía unos ahorros. Mi padre tenía un pequeño almacén de abarrotes. Con mis ahorros le compré a él la mitad. Y ahí sí ya empezamos a ser comerciantes. Y empezamos por repartir mi pueblo, después a los pueblos circunvecinos. Voy a Reynosa, Tamaulipas, a vender los saldos de un almacén. Y mientras que descargaban, vi un molinito de harina. Ya fui y pregunté qué hacían con eso. Y dice, no, mire, aquí hacemos el nixtamal, lo deshidratamos y sacamos esta harina. Pero pues no la quieren muy bien, solamente trabaja en tiempos de pizcas. Dije, esto es un gran cambio. Total es que decidimos comprarlo, nos lo llevamos a mi pueblo, a Cerralbo, y ahí comenzó la historia. Masa deshidratada, y ahí sale el nombre Maseca. De repente esa primera en Cerralbo, pasamos a la segunda en Nayarit, después nos fuimos a Chihuahua, la de Cerralbo la pasamos a Monterrey, la hicimos más moderna, y ahorita tenemos planta por estado. Voy a Estados Unidos y veo cómo se iba desarrollando la comida mexicana, la tortilla mexicana, y dije, ah, Chihuahua, aquí está una oportunidad. En 76 empecemos los estudios en Estados Unidos. En 77 compré la primera tortillería, una tortillería chiquita, y hicimos la primera planta de harina aquí cerca de McAllen, Texas. Pero ahí empezamos a hallar las dos tortillas, maíz y trigo. Después de extendernos en Estados Unidos, acabamos de extendernos en Centroamérica. Antes de Europa fuimos a Venezuela. Tenemos planta en Italia, tenemos en Holanda, en Coventry, Inglaterra, Alemania, Turquía, en Estambul. Y ahorita estamos con Shanghái y estamos haciendo 2 plantas más ya en China. Y de ahí pasamos a Australia. Y ahora nos quedan Medio Oriente y África. No hay límite, no hay límite. Fueron 6 años de estar buscando el producto. Nos tocó una de las crisis. Esa crisis nos agarró así, pero con los dedos en la puerta. En Estados Unidos nosotros nos llevamos 12 años
sin ganar un centavo. En Europa ya hay 4. Tenemos 60 años y no hemos acabado. México es un gran país con una historia preciosa. Y México tiene oportunidades todas las que quieras. Que el mexicano se sienta orgulloso, la razón de ser, la fuerza, la poder. Este vendaval que se está viviendo, ¿no? Hay que verlo dónde queda. ¿Cómo va a quedar México ante la difícil situación? ¿Cómo va a quedar la gente? No podemos pararle de ninguna manera. Yo tengo una fe en Dios bárbara. Yo no necesito ya dinero, todo lo que pueda es para ayudar. Vamos ayudando al resto. ¿Cómo comenzó? Mi madre era la que hacía todo, curar enfermos, muy metida con todo lo que fuera necesidad. Y mi padre la apoyaba. Entonces crié mi primer patronato, que ya tiene 23 años. Tenemos 2 fundaciones, una que es del banco, otra que es de acá de Gruma. Becamos niños y gastamos en muy buenos maestros. 100 millones en Tabasco, 50 en Chiapas, otros 100, 200 millones. Me nace porque lo viví. Es lo que digo, eso te enseña la pobreza. Precisamente que haga lo que no hice yo. Se prepare sumamente bien, mucho, muy bien. El mundo cambió de los tiempos míos, de hace 60, 70 años. Ahorita es otro mundo. Es muy difícil que un joven en este mundo sin preparación vaya a hacer algo. Yo le agradezco mucho a la pobreza todo lo que me ha enseñado en la vida, ¿no? Y fui muy feliz toda esa época. Pues yo me sentía empresario con cajones de bolear. Yo de la banca sabía más que de ver. No tenía otro conocimiento de las bancas. Pero me gustó, tenía liquidez y me gané el concurso, me lo llevé. Y bendito momento, bendito momento, porque he sido muy feliz en el banco, me ha logrado desarrollar otra parte muy distinta, muy distinto, manejar alimento, ¿no? Manejar el campo, a manejar el banco. Son mundos distintos. Dios ha sido más que generoso conmigo. Jamás esperé llegar a esto. Ahí vamos, estamos trabajando con... El ciudadano doctor Guillermo Ortiz Martínez, presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banorte. Muy buenas tardes, señor presidente de la República, José Manuel Aguirre Gómez, presidente de la Asociación de Radio del Valle de México, señor gobernador del Banco de México, señor secretario, señoras y señores presidentes de los organismos convocantes a esta cumbre, distinguidos invitados y participantes. Primero quiero agradecer a José Manuel Aguirre la invitación para participar en este evento, en esta cumbre de la comunicación. Y bueno, tengo una tarea complicada porque después de este mensaje tan positivo que mandó don Roberto, yo me tengo que poner un poco mi cachucha de economista, de
ave de mal agüero, de agoreros del desastre, como el señor presidente nos acaba de llamar a los economistas. Estábamos sentados ahí en la mesa con el gobernador del Banco de México. Y bueno, mi tarea es platicarles en unos cuantos minutos cómo veo la situación económica mundial y cuáles son los impactos previsibles sobre la economía mexicana. Había preparado unas gráficas, pero tengo unos cuantos minutos, no las voy a presentar, más bien voy a tratar de sintetizar mis puntos de vista, ¿no? Entonces, hay tres preocupaciones, digamos, sobresalientes sobre la economía mundial. Uno es la desaceleración económica, sobre todo de los países desarrollados. El fin de semana anterior, en Washington, el Fondo Monetario dio a conocer sus nuevos pronósticos de crecimiento para la economía mundial y, bueno, son pronósticos menores a los que había dado apenas hace unos cuantos meses. El segundo tema, que ustedes obviamente lo escuchan todos los días, es Europa, el problema de la deuda soberana, la crisis financiera europea. Y el tercero es el tema de los Estados Unidos, ¿no? Obviamente hay un problema fiscal de largo plazo en Estados Unidos, pero sobre todo hay un problema político para poder ponerse de acuerdo y sacar a la economía adelante. En relación con la parte de crecimiento, la mayoría de los analistas están viendo una desaceleración importante de la economía mundial, sobre todo los países desarrollados. Los pronósticos de crecimiento para Estados Unidos en la segunda parte de este año y hacia 2012 están entre 1 y 1,5%. En Europa los datos que están saliendo son bastante malos. Yo creo que el tema de la deuda soberana y la contaminación con el sistema bancario ha influido de manera importante sobre el ánimo de la gente, de modo que pues, el crecimiento del segundo trimestre en Europa fue muy bajo y es muy probable que Europa pues, tenga un crecimiento aún menor que el de Estados Unidos o incluso tenga alguna pequeña recesión. Ahora, ¿por qué el tema europeo? El tema europeo empezó hace 2 años como una preocupación sobre un problema muy concreto de fondeo de Grecia, y Grecia es el 2% de la eurozona. Entonces, ¿cómo es posible que un problema de ese tamaño se haya convertido hoy en día en un problemón en que se está poniendo en duda la existencia misma del euro, o sea, cosa que era impensable hace apenas algunos meses, ¿no? Bueno, yo creo que en buena medida el proceso de toma de decisiones en Europa no está construido para enfrentar una crisis, ¿no? Las instituciones europeas están diseñadas para conducir procesos, ¿no? Y producir consensos, y eso tarda obviamente mucho tiempo, mientras que las crisis financieras requieren de acciones rápidas e inmediatas. La única institución que lo puede hacer es el Banco Central Europeo, que ha actuado, pero la cacofonía de los 17 países que componen la eurozona, ¿no? Lo que unos dicen, los otros responden, etcétera, ha provocado realmente una pérdida de confianza en el proceso de toma de decisiones y en el liderazgo en Europa. Platicaba hace un rato con Agustín, porque estuvimos juntos en Washington en las reuniones. Bueno, obviamente no fuimos a las mismas, pero ahí platicamos. Y yo creo que los dos coincidimos en que, digamos, el tema de Europa es tan grande, o sea, el costo de que se pudiera romper la zona del euro es tan significativo que la probabilidad más alta es que pues, finalmente Europa actúe y esto pues, sirva para contener este problema de contaminación que se retroalimenta con los bancos, porque los bancos en Europa pues, tienen
son tenedores muy importantes de la deuda soberana. Entonces, bueno, eso lo tienen que pagar en seco. Y esto tiene que hacerse en cuestión de semanas, ya no puede durar mucho más esto, una crisis que lleva 2 años. En el caso de Estados Unidos no tiene un problema fiscal inmediato. Cuando le dieron le bajaron la calificación a Estados Unidos, se bajaron las tasas de interés. O sea, el dólar sigue siendo una moneda de refugio, digamos la moneda de reserva más importante, y obviamente lo que ocurre en Estados Unidos pues es un problema político, una división profunda entre los puntos de vista de los 2 partidos más importantes. Hace unos días el presidente Obama propuso un paquete de estímulos fiscales que va a ser discutido por el Congreso, y bueno, pues ojalá sea aprobado, porque si no vamos a tener durante 2012 un impacto negativo sobre el crecimiento de la economía americana, producto de la contracción fiscal que se está dando. Entonces, bueno, esto está por verse. Así que estamos en una situación de alta incertidumbre y por lo tanto pues es muy difícil poder anticipar cuáles van a ser los impactos sobre la economía mexicana, pero lo que yo les diría es que México nunca ha estado tan preparado y tan sólido, y miren que llevo muchos años en esto, para enfrentar una situación internacional difícil. Por una parte, no tenemos un problema de sobrecalentamiento como muchas de las economías en desarrollo como los BRICS, no hay burbujas, digamos, en el terreno inmobiliario o de crédito ni nada. Tenemos 135,000 millones de dólares de reserva, más otros 70 y tantos mil en una línea de acceso fácil de crédito al Fondo Monetario. Tenemos una deuda pública baja en relación con casi cualquier otro país, obviamente en relación con los países desarrollados, pero también en relación con los países de América Latina. En fin, tenemos una economía balanceada. Hoy salió el dato del IGAE, fue un dato bueno para el mes de julio, la economía creció 3.7%, pero lo más importante es que está habiendo un rebalanceo. El sector interno, la economía interna, el sector interno está creciendo, bueno, por lo menos en julio, más rápidamente que el sector industrial, el cual se está desacelerando justamente por la influencia de la economía americana. Entonces, para concluir, yo les diría que bueno, estamos en una situación compleja, de enorme incertidumbre, lo vemos en los mercados todos los días, suben 2%, bajan 2%, cualquier dato bueno o malo inmediatamente repercute. Y bueno, pues ni modo, tenemos que vivir con esta volatilidad. Se ha reflejado obviamente en una depreciación del tipo de cambio, pero como bien dijo Agustín Carstens allá en Washington, pues esto no está reflejando la situación económica interna, ¿no? Y el tipo de cambio a estos niveles está obviamente muy subvaluado, y los fundamentales de la economía son los que van a hacer que el tipo de cambio vuelva a un nivel más normal. Así que lo que nos queda hacer pues es tratar de fortalecer la economía interna. Los bancos tenemos una responsabilidad. El crédito está creciendo alrededor de una tasa del 15% y va a seguir creciendo a una tasa muy superior al crecimiento, 2 o 3 veces el crecimiento del PIB nominal, esto durante 2011 y 2012. Y bueno, pues yo creo que todos, como decía don Roberto, tenemos que poner de nuestra parte lo mejor para lograr que México alcance su plenitud y su potencial. Muchas gracias.
A continuación se proyectará el video, personalidades que han influenciado su entorno social. Señoras y señores, la Asociación de Radio del Valle de México convocó a algunos medios de comunicación, algunos medios de la publicidad, para que hagamos una reflexión general de en dónde estamos y hacia dónde queremos ir en este país. De lo que se trata es de exaltar en todos dos cosas que tenemos que tener. En primer lugar, un exacerbado, así, amor por México. Y por otra parte, tenemos que tener un concepto de unión. Y hemos convocado y al mismo tiempo consultado a gente de la ciudadanía para que nos dé su punto de vista de cuál es su actitud en lo individual, para ver si esto compagina con la nuestra, para ver si todos estamos en la sintonía de saber que hoy somos un país que no solamente sabe en dónde está, sino que también entiende a dónde quiere llegar. El mexicano es alguien que en toda la historia de México es alguien que se ha representado por luchar y por salir adelante, pase lo que pase. Esa obligación personal que tiene de vivir las 24 horas de todos los días al máximo. Los mexicanos hemos mostrado que somos capaces de competir con los mejores, en no pocas ocasiones de superarlos. El mexicano en general, considero yo, es una persona entregada, es una persona que valora muchísimo la amistad, que tiene códigos de amistad muy rígidos. El mexicano es por excelencia creativo y el mexicano es por excelencia, por genética, por naturaleza, una persona noble. Hay pocos países, hay pocas nacionalidades en donde uno puede encontrar corazones tan profundos, tan nobles y tan generosos como el del mexicano. Los mexicanos tenemos una gran carga sensible y de gran inteligencia, y lo vemos en nuestras raíces ancestrales. Hay que sentirnos orgullosos de ser mexicanos porque estamos viviendo un momento crítico, algo crucial en nuestra vida. Y en este país, yo estoy seguro, se va a gestar un cambio a nivel energético para todo el mundo. Que se expresa en mil maneras en nuestra vida cotidiana, en nuestros usos y costumbres, en nuestra comida, en nuestra música, en nuestras expresiones artísticas, en nuestras organizaciones comunitarias, sociales, deportivas. Tenemos que pasar de ese país que hablaba de su pasado para ser un país que encuentre en el presente, a través del trabajo y del esfuerzo y de un amor apasionado por lo que es el país, por nuestras necesidades y por nuestros desafíos, a crear cosas que verdaderamente nos hagan sentir orgullosos. Muchas veces no sabemos la historia, mucha gente no sabe la historia, no se acuerda de los héroes o de los nombres, pero siempre que se habla mal de México, creo que siempre sale un mexicano a defenderlo y a hablar bien del país y a decir las cosas buenas que tenemos acá, ¿no? Sabemos de dónde venimos y nos urge tener una mejor capacidad y salud para definir con más precisión a dónde vamos. A pesar de que no tenemos una profunda educación, México es tan fuerte en su raíz cultural, en su esencia, que a pesar de todo eso se salva y tiene seres extraordinarios dentro de la creación universal. México es un gran país que tiene, como decíamos, un origen que permitiría sentirse orgulloso a cualquiera, al más exigente, y es un país con problemas. En nuestras manos está poder trabajar en conjunto todos como país para poder llegar al país que todos queremos. Me gustaría que los mexicanos fuéramos más ordenados, así como somos muy chistosos y nos reímos de nosotros mismos. Creo que si todos somos un poquito más ordenados, esto puede mejorar mucho. Somos uno de los países más solidarios cuando se dan los grandes desastres o las grandes desgracias. Esa misma solidaridad debemos demostrarla para ponernos de acuerdo por qué rumbo y cómo trabajar por este país. La mayoría de los problemas que nos aquejan cotidianamente podrían encontrar una perspectiva más alentadora si tuviésemos mejores niveles de educación en lo general. Yo quisiera que el mexicano se educara, llegara a las universidades, no desertara en secundaria o en prepa, no,
seguir adelante. Si cada uno de nosotros no nos convertimos en agentes que, lejos de opinar, transformamos realidades, este país va a seguir hablando de su pasado. Va a seguirse sintiendo imposibilitado a hablar de cosas que nos llenen de orgullo en el presente y, por supuesto, va a seguir claudicando en un futuro. Estoy seguro que todos y cada uno de nosotros como mexicanos tenemos ese deseo, ese ardor, esa intención que nace desde lo más profundo de nuestro ser de gritar ¡Viva México!, de sentirnos orgullosos no solo cuando juega la selección, sino de muchas cosas. El cambio que requerimos, me atrevo a afirmar, que se va a dar, lo vamos a hacer los mexicanos, mientras más pronto mejor, y hay que empezar por algo. Y yo propondría que empecemos por una verdadera reforma radical de nuestro sistema educativo. La gente positiva, buena, esforzada, que queremos al país, no solamente somos los más, como frecuentemente se dice, sino también debemos entender que somos los mejores. Y si somos los más y los mejores, podemos sacar adelante lo más importante para lograr un México mejor. En innumerables ocasiones que he tenido la oportunidad de hablar con muchos grupos, sobre todo de jóvenes, me preguntan, ¿en dónde está el éxito? ¿Cómo se llega? ¿A dónde se compra el éxito? Y la verdad de las cosas es que de esto no hay recetas. Lo que sí le puedo decir es que hay actitudes que tienen que ver con un gran proyecto que puede ser individual, puede ser de una colectividad específica o puede ser de un país completo. Hoy, creo, todos tenemos que rescatar esta idea de un gran México, de un gran país, de un país que sepa no solamente convivir en unión, sino que también tenga objetivos comunes que nos lleven justamente al lugar en donde deseamos. La Asociación de Radio del Valle de México quiere con esto lograr de usted lo mejor que usted tiene. Entregue su corazón por un país que se lo está reclamando. Toma la palabra el ciudadano licenciado José Manuel Aguirre Gómez, presidente de la Asociación de Radio del Valle de México. Buenas tardes. Ciudadano licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Estimados representantes de los sectores empresarial, gubernamental y académico. Estimados presidentes de los organismos y asociaciones de la comunicación y la publicidad. Estimados amigos de los medios de comunicación, amigos todos, bienvenidos a la Cumbre de la Comunicación. Les quiero comentar cómo dio inicio al tema que hoy nos trae aquí, al tema de la actitud positiva. Desde que yo era niño, vengo escuchando quejas de todos los mexicanos, que si la economía, que si la devaluación, que si la inseguridad, que si la corrupción, que si la impunidad, que si hacemos bien o malas cosas, que si los políticos, que si los funcionarios, siempre le estamos echando la culpa al otro. Esto me llevó a reunirme con los presidentes de las 18 asociaciones más importantes del gremio de la comunicación y la publicidad de México, domiciliadas en el Valle de México, ya que yo soy el presidente de la Asociación de Radio del Valle de México y tenía que ver por ese territorio. Me acerqué y les comenté mi inquietud, a la cual todos se sumaron y estuvieron de acuerdo en que algo teníamos que hacer por esta sociedad.
Pero ¿por dónde empezar? La doctora Gaby de la Riva, presidenta de la MAI, nos comentó que había varios estudios sobre la percepción y el humor de los mexicanos, que varias compañías de su asociación habían hecho y que venían midiendo de años anteriores. Decidimos tomar este estudio y la doctora de la Riva nos comentó que para lograr cambiar el mood de los mexicanos se requieren de 10 años. La verdad no teníamos pensado tanto tiempo, pero tomamos el acuerdo y las 19 asociaciones estuvimos de acuerdo en firmarlo. Se firmó el 25 de agosto de este año por los primeros 2 años, al 100% de las asociaciones que habíamos convocado. En este estudio que habla de la percepción y habla del mood de los mexicanos, 8 de cada 10 mexicanos cuenta con alguno de los siguientes síntomas: depresión o angustia o miedo o coraje o temor. Y que el tiempo, y este es un porcentaje que es inadmisible en una sociedad. Ella nos dijo también que es muy importante tener una medición anual con la finalidad de ver cómo vamos avanzando y ver cómo se comporta la sociedad. Quiero agradecer públicamente a todos los presidentes y directivos de las diferentes asociaciones que se sumaron a esta invitación que les hice como presidente de la Asociación de Radio del Valle de México a trabajar por México, a hacer juntos la Cumbre de la Comunicación y a sumarnos por una actitud positiva por México. Y muy en especial al Consejo Directivo de cada una de las asociaciones, porque gracias a ellos estamos aquí. Sin ellos no se hubiera llevado a cabo este asunto. Pido un aplauso, por favor. Asimismo, quiero agradecer a nuestros patrocinadores, a don Roberto González Barrera, presidente del Grupo Financiero Banorte e ICSE y Gruma, que confió desde un inicio en nuestro proyecto, aun cuando era muy pequeño, aun cuando casi no había nada. Le gustó el tema de actitud positiva por México. También quiero agradecer al licenciado Francisco Aguirre Gómez, presidente del Consejo de Administración de Grupo Radio Centro, y a todos los miembros del Comité Ejecutivo y socios de Grupo Radio Centro por haberse sumado a los patrocinios. Hoy la Cumbre de la Comunicación cuenta con los siguientes medios: radio, televisión, cable, prensa, publicidad exterior y redes sociales. El objetivo es cambiar la actitud a una actitud positiva por México. Pero ¿cómo hacerlo si nadie ha podido? Señor presidente, le quiero comentar mis pesares en lo que ahora fue este proyecto. Conforme fui avanzando en impulsar el proyecto de la cumbre, me di cuenta de lo difícil que es vencer el pesimismo. Los cangrejos salen por todas partes. Me decían que no se podía hacer este proyecto en 12 semanas, que mejor lo dejara para el próximo año. La cantidad de obstáculos que tuve que pasar, donde todos cuestionaban de por qué lo hacía. Por México, por nuestros hijos, pero ¿tú qué ganas con esto? Económicamente nada. Invierto mi tiempo, dejo de ver a mi familia y a mis amigos. Se me quedaban viendo raro, ¿pero por qué? Porque quiero un México diferente, generador de empleos, que separe la migración, que nos sintamos orgullosos de nuestro presente, un país donde se cumpla la ley y se acabe la impunidad, donde todos los mexicanos tengan la oportunidad de estudiar, de trabajar,
que si queremos ir al extranjero a trabajar, lo hagamos por gusto y no por necesidad. Debemos reenseñarnos a convivir con la sociedad mexicana, a retomar los valores cívicos de antaño, donde aprendamos a aceptar que los logros del pasado no son de un partido en especial, son de todos los mexicanos, porque en México vivimos en una democracia y cuando gana un candidato a la presidencia, se vuelve el presidente de todos los mexicanos, ¿o no? Hoy la cumbre de la comunicación es una realidad. México es un gran país, por la belleza de sus playas, legados culturales, sus pueblos mágicos, zonas arqueológicas y gastronomía, pero sobre todo por la calidez de su gente, gente honesta, trabajadora y con un corazón tanto más grande que el territorio donde habita. Les quiero recordar que México es un pueblo solidario. Cuando de desastres se trata, somos los primeros, pero ¿acaso solo podemos mostrar nuestra solidaridad cuando estamos en un desastre y no de un llamado solidario a la sociedad mexicana? Hoy les quiero invitar a todos los mexicanos que intentemos el cambio. Empecemos con imaginar las cosas, no a visualizar el México creciente y después hablar en positivo. Veamos el lado bueno de las cosas. Empecemos el cambio con nosotros mismos para poder influenciar en nuestro entorno. Me parece que nosotros somos muy buenos echándole la culpa a todos, menos a nosotros. La solución está en nosotros, los mexicanos. Con compromiso, con constancia, con trabajo, con civismo, con valores, con respeto a las instituciones. Empecemos hoy el cambio de actitud, a una actitud positiva por México. ¡Viva México! Muchas gracias. Escuchemos al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Gracias, muchísimas gracias, amigas y amigos. Muy estimado José Manuel Aguirre Gómez, presidente de la Asociación de Radio del Valle de México, doctor Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, doctor Guillermo Ortiz, presidente del Consejo de Administración del Grupo Financiero Banorte, señor licenciado Tristán Canales, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, señor licenciado Pablo González Guajardo, presidente del Consejo de la Comunicación, señor licenciado Francisco Aguirre, presidente del Consejo del Grupo Radio Centro, licenciado Clemente Cámara, presidente de la Asociación Latinoamericana de Agencias de Publicidad, ingeniero Raúl Camus, presidente de la Asociación Nacional de la Publicidad, ingeniero Gustavo Ross, presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad, muy distinguidos representantes de los medios de comunicación,
muy estimados líderes empresariales, sociales, académicos, líderes de opinión, muy distinguidos invitados especiales, muy estimados amigos de los medios, amigas y amigos todos. Primero, muchas gracias por invitarme y segundo, muchas gracias también, Pepe, por organizar esta cumbre de la comunicación, sobre todo con una temática, la verdad, fundamental, como es la actitud positiva por México, y a ello me voy a referir. Creo que es bien importante recordar que en la democracia, yo creo que en general en cualquier sociedad, la comunicación es un bien público que construye puentes de entendimiento entre todos los mexicanos. Por eso es para mí un honor participar en esta cumbre de comunicación y más, además de honor, es un gusto también porque sé que es un foro destinado a impulsar una cosa que necesitamos tanto, que es un cambio de percepciones, un cambio de actitudes personales y colectivas que invite verdaderamente a fortalecer a nuestro país. Así que me congratulo porque esta propuesta además haya sido acogida por todas las agrupaciones nacionales de comunicación, de mercadotecnia y de publicidad. Creo que no son muchas las ocasiones en que se reúne el esfuerzo de todos los comunicadores del país y eso me parece de un enorme mérito. Así que muchas gracias a José Manuel Aguirre por su invitación para compartir pues el pan en la sal y algunas reflexiones el día de hoy aquí. Creo que una vez más las empresas de comunicación de México dejan constancia de su gran compromiso con las mejores causas de nuestro querido país. Yo los felicito por su permanente interés en consolidar los valores de la unidad, de la identidad, de la integración nacional, y sus campañas de comunicación nos recuerdan que es más y mucho más lo que verdaderamente nos une a los mexicanos que lo que nos divide. Y me alegra mucho también el saber que el propósito de este gran encuentro, de esta cumbre, es aportar ideas para una campaña de actitud positiva precisamente. Una campaña que está dirigida a renovar la autoestima y el orgullo nacional. Y esta palabra de renovación me gusta mucho, creo que es muy importante repasarla, ¿no? Nuestros problemas efectivamente están ahí, nuestros problemas son reales y son importantes, pero creo que es bien importante distinguir entre el problema que tiene una persona, una pareja, una sociedad o una nación, el mundo mismo, de la actitud con la cual esa persona, esa pareja, esa familia o esa sociedad enfrenta ese problema. Estoy convencido, amigas y amigos, de que la primera derrota, o más bien dicho, la verdadera derrota, la derrota fundamental ante un problema, ante una adversidad, es la derrota anímica, la derrota moral. Muchas batallas se definen ahí precisamente, donde la actitud de quienes participan finalmente se vence, se dobla, se pierde. Y esa derrota moral implica la secuencia de la derrota definitiva. Y creo, amigas y amigos, que de la otra manera también es absolutamente cierto. La actitud positiva, la actitud constructiva ante los problemas es generalmente lo que marca la diferencia y el éxito en la superación de los problemas. Esto no quiere decir, queridas amigas, queridos amigos, que se ignoren los problemas. Esto no quiere decir que se minimicen. Esto no quiere decir que se suponga que no existen. Lo único, nada más y nada menos que quiere decir es que la actitud del ser humano define muchas veces el éxito o el fracaso en la superación de los problemas. ¿Qué es la historia de la humanidad? Sino una secuencia de adversidades que son enfrentadas una y otra vez por el ser humano. ¿Qué es la historia de un país? O revisen ustedes qué es su historia personal, sino una secuencia de obstáculos, de adversidades, de retos, de desafíos que finalmente se alcanzan y los superan.
Revisen ustedes precisamente la historia personal de mujeres y hombres de éxito en México. El testimonio valiosísimo de don Roberto González Barrera, que refleja precisamente la historia de un hombre de un origen muy sencillo, muy humilde, como el de muchos mexicanos, que a base de superación y de actitud se constituye precisamente en uno de los liderazgos más importantes del país. Y pienso, amigas y amigos, que esta historia se repite en cada caso de éxito personal o colectivo que vemos a nuestro alrededor. Hace un rato que comentaba Pepe algo muy importante, que se percibe en México que entre 8 de cada 10 mexicanos padecen problemas o de depresión o de angustia o de coraje. Creo que por encima, por cierto, habrá que revisarlo, pero de muchos promedios, yo creo. Me recordó un poco también, ahora que veía el testimonio del doctor Juan Ramón de la Fuente, lo que la psiquiatría en general utiliza como una terapia muy común precisamente en cuadros depresivos. Cada vez, como bien dijo Pepe, mucho más frecuentes en nuestra sociedad. Una de estas terapias es muy elemental, ¿no? Todos los días, independientemente de tus problemas económicos o con tu pareja o lo que tengas, todos los días acuérdate de algo positivo tuyo. Un problema medular que se tiene es precisamente problemas de autoestima que generan precisamente el enorme precipicio de cuadros depresivos. No soy psiquiatra, pero si eso se aplica, por ejemplo, al comportamiento de una persona, quizá algo también nos esté pasando como sociedad. El poder encontrarnos, sin ignorar, insisto, nuestros problemas, con lo mucho que vale México, con lo mucho que somos, implica precisamente una actitud distinta, independientemente de que el problema esté ahí. Y si la persona o la sociedad, el país, los líderes, como son ustedes, no asumen o no asumimos una actitud positiva y constructiva ante los problemas, es muy difícil que resolvamos los problemas. Yo no digo que eso garantice que se resuelvan, lo que sí garantiza que no se resuelvan es no tener el ánimo, la actitud, la visión, el coraje de poderlo resolver. Y quiero además decir una cosa, amigas y amigos, esto no es nada más una situación para sentirse bien o mal, no es una situación simplemente anímica o afectiva de cómo nos podamos sentir, no es una cuestión de sensación. Yo estoy absolutamente seguro, amigas y amigos, que la actitud personal, la conducta personal, la creencia personal o colectiva incide en los problemas. Es decir, los problemas nos influyen, por supuesto, nos abruman incluso, particularmente problemas graves como los que tenemos los mexicanos, algunos de ellos. Pero también, amigas y amigos, es bien importante recordar o tener en cuenta que nosotros también podemos incidir muchas veces en la naturaleza de los problemas, o para resolverlos, que yo creo que esa es la magia del ser humano a lo largo de la historia, esa es la magia de la creación, o para empeorarlos, porque depende del hombre precisamente el poder superar lo que es su circunstancia. Os voy a poner dos o tres ejemplos con los que quiero hacer mi punto. Uno es precisamente económico. Y bueno, la verdad es que ustedes tienen derecho a conocer toda la historia de lo que conversamos en la mesa, ¿no? Porque en realidad lo que platicábamos en la mesa es como algún predecesor mío, que no recuerdo su nombre, le llamó no solo a los economistas, sino en general a los empresarios de México, ¿no? Agoreros de catástrofes, ¿no? Aves de mal agüero fue la aportación del propio Guillermo a la mesa, ¿no? Y efectivamente no se trata de eso, sino en materia económica, por ejemplo, hay algo que medimos, lo mide el Banco de México, lo mide el INEGI, lo mide el gobierno, lo miden muchas empresas, que es la confianza del consumidor. ¿Para qué sirve la confianza del consumidor? ¿Qué tiene que ver el problema real económico del crecimiento de un país, etcétera? Podemos suponer que está determinado, pero no es cierto, amigas y amigos. Cuando un consumidor
no tiene confianza en su entorno, reduce sustancialmente su consumo. Es un ejemplo en el que yo insisto reiteradamente. Por ejemplo, alguien que tiene un tallercito de camisetas o de pues lo que ustedes quieran, que tiene además ventas y que está viendo cómo corre su negocio, pero que finalmente se termina abrumando por las malas noticias. Si hubiera podido invertir en comprar una máquina de coser adicional, con lo cual puede incrementar sus ventas, finalmente decide no comprarla por el miedo, por la incertidumbre, por la pesadumbre del momento. ¿Y eso qué hace, amigas y amigos? Reduce el crecimiento de ese sector. O alguien que tiene dinero, que le prometió a su señora o a su esposo cambiarle un coche y comprarle un carrito más nuevo, ¿no? Que tiene cómo hacerlo, que tiene crédito además, porque se está reconstruyendo el crédito en México de manera muy importante. Es más, que ya no va a pagar tenencia porque ya la derogamos al año que entra, ¿no? Aún así, si esa persona no tiene el ánimo, tiene miedo, no tiene confianza como consumidor, pues se va a quedar con el carrito viejo, de esos que no circulan los jueves o lo que sea, o los viernes, y no va a comprar ese coche. Y no solo él no va a tener el mejor nivel de bienestar que sí pudo haber tenido, también produce una afectación precisamente, pues en los que viven, y son miles de mexicanos que viven de distribuir automóviles y la propia cadena de distribución. Y lo mismo digo de una casa, alguien que tiene un nuevo miembro en la familia, un nuevo hijo, que ya no caben los niños, son adolescentes, ya no pueden dormir 2 o 3 en el mismo cuarto, y que quiere comprar una casa nueva, es más, tiene el dinero, y es más, tiene crédito para comprar una nueva casa, y tiene una buena chamba, pero si la actitud que tiene es de miedo, de pesadumbre, no compra la casa, no cambia de casa. Y eso también incide, por ejemplo, en el comportamiento del mercado interno. Y estoy hablando de 3 sectores claves para México: vivienda, sector automotriz, sector industrial. En economía sí incide la realidad económica sobre las personas, pero también lo que los economistas dicen, las expectativas de las personas inciden también en la realidad económica. Son lo que los propios economistas llaman las profecías que se autocumplen. Si todos en una sociedad se convencen de que no hay crecimiento, de que las cosas están del cocol, de que solo hay fracaso, esa sociedad va a ir necesariamente al fracaso. Y ocurre también en muchos ámbitos de la vida social, ocurre también incluso en el tema de seguridad misma, quizá en menor proporción. Pero pongo el caso de extorsiones telefónicas. En la medida en que la sociedad pierde la confianza en sí misma, pierde la confianza en la autoridad y tiene miedo, en esa misma medida, por ejemplo, es víctima muy propicia de una extorsión telefónica. Cuando una sociedad está fuerte, confía en la autoridad, puede denunciar, no puede simplemente un tipo hablar por teléfono y pedirle que deposite en determinada parte un dinero. Va, le cuelga o le echa una mexicanísima expresión, digámoslo así, ¿no? Pero en una sociedad o en un pueblo que vive con zozobra, la propia actitud derrota a esa sociedad y la puede poner en manos de un puño de criminales que, si se viera verdaderamente su dimensión y su poder, no tendrían esa capacidad de hacer ese daño. Se lo digo porque yo observo en el comportamiento, en este delito específicamente de extorsión telefónica, cómo se realiza en muchos lugares en proporciones industriales, prácticamente con call centers, sin que los criminales tengan realmente la capacidad de afectar a las personas, pero el temor y la actitud derrota a la gente y derrota a la sociedad. Y les pongo un tercer ejemplo, amigas y amigos, esta vez más constructivo y más positivo. El de nuestros muchachos de la sub-17, no solo los de ahora, sino los que hace ya 6 años ganaron el primer campeonato mundial de fútbol. Y lo digo además porque aquí está el que fue su entrenador, que es Chucho Ramírez, aquí a quien admiro y aprecio enormemente.
Miren, les voy a decir, yo andaba en campaña y curiosamente el día que gané, ahora sí que contra todos los pronósticos, y la verdad sí, con mucha determinación y actitud positiva, porque si no lo hubiera tenido no hubiera ganado, la interna en mi propio partido, la gané justo el mismo día en que la Sub-17 ganó el campeonato mundial en Perú, que fue un día de octubre, si no me equivoco, Chucho, creo que el 23 de octubre. Y yo invité a los muchachos de la Sub-17, y algunos de ellos fueron 3 o 4, algunos ya son jugadores internacionales además, a platicar y hasta nos echamos una buena cascarita por ahí, ¿no? Y yo les preguntaba así como, pues a ver, platícame un poco cómo son su entrenamiento, ahora sí que cómo son tan buenos dicho con F o con Che, ¿no? ¿Cómo son tan buenos? A ver, explíquenme cómo entrenan, Y uno de ellos me decía, no, pues lo básico de nuestro entrenamiento, lo más importante, lo que a mí me ha gustado mucho, es que mire, llegamos y de repente nos ponen ahí, nos acuestan en la cancha. Ah, caray, pues ahora sí, ¿qué jugada están practicando? ¿Qué? ¿No? Y nos dicen, el entrenador y una entrenadora psicóloga que tenía la selección entonces, muchachos, imaginen ustedes lo que quieren imaginar de este campeonato. Que son campeones del mundo, pero imagínenselo de veras. Y esto mismo se los dije yo, relatándoles esta anécdota, a los jugadores de la Sub-17 que ganaron aquí en México. Imagínense que son campeones del mundo. Cierren los ojos e imaginen que ustedes están alzando el trofeo del campeonato mundial, están alzando la copa, el balón, lo que sea del campeonato mundial. Imaginen que los están viendo en todo el mundo, que los están viendo en su casa, que los están viendo en su pueblo, que los está viendo la novia o por lo menos la muchacha que les gusta, los está viendo, ¿no? Ahora imaginen minutos antes de alzar ese trofeo. Imaginen ustedes que están jugando en la final de fútbol, la mera final. ¿Contra quién se les ocurra? ¿Contra quién? ¿Contra Brasil? Pues contra Brasil, efectivamente creo que jugaron contra Brasil la final, ¿no? Están jugando contra Brasil. Y si tú eres, le decían, si tú eres delantero, me decía el muchacho que estaba ahí, imagina que vas a tirar e imagina por qué lado de la portería y a qué altura va a pasar el balón. Imagínatelo y con esa convicción tira. Y si tú eres defensa, imagina cómo vas a cortar el pase del contrario y cómo vas a detener a los adversarios. Y lo que se les dio a esos muchachos fue poder. El poder que viene de la actitud personal. ¿Eso hizo más débiles a los brasileños? Por supuesto que no. ¿Eso hizo más hábiles a los muchachos mexicanos? Tampoco. Ni más fuertes, porque estaban tirados en el pasto, no estaban entrenando el músculo. Pero sí los hizo más poderosos, o dicho de otra manera, más fuertes en lo personal, seguros de sí mismos, y los hizo ganadores y campeones. Y con esa fuerza, Chucho Ramírez los llevó a ser campeones del mundo en 2005 y creo que con esa misma convicción los muchachos volvieron a ganar ahora en 2011 aquí en nuestro querido México. Esa es la actitud. Si una persona tiene un problema con su pareja o tiene un problema con su empresa, por supuesto que tendrá que arreglar el problema con su pareja o conseguirse otra o lo que sea y arreglar el problema de su empresa, ¿no? Pero lo puede arreglar. Pero el asunto es la actitud con la que asumes tus problemas. Y yo lo veo respecto de México, amigas y amigos. Una es la naturaleza de los problemas. Tenemos problemas y nadie pretende ni minimizarlos ni ignorarlos. Pero también, amigos, tenemos problemas y los estamos enfrentando. Y los estamos resolviendo y los vamos a resolver, eso no les quede la menor duda. Pero independientemente de la naturaleza de nuestros problemas, está la actitud que tenemos como mexicanos. Y ese es el gran mérito de esta cumbre de la comunicación, la actitud positiva por México ante la realidad mexicana.
Y por otra parte, amigos, ¿qué realidad tenemos? Sin menoscabo de tener problemas como es precisamente el tema de la seguridad, lo cierto es que estamos enfrentando, que combatimos a los criminales, que todos los días los capturamos, que estamos construyendo nuevas instituciones hoy, que quizá debieron hacerse hace mucho tiempo, pero que al construirlas hoy, tómese el tiempo que tenga que tomarse, en el futuro van a ser un gran legado para los mexicanos que vienen. Policías confiables, instituciones de procuración de justicia eficaces, jueces justos, legado de instituciones que en lugar de ser un pasivo como son ahora, van a ser un gran activo del país, de un país que será un país de plena legalidad. Un tejido social en el cual se reconstruye a base de oportunidades de los mexicanos. Hoy tenemos, como dijo Pepe, tenemos una democracia donde se respetan todas las opiniones, una democracia que se nutra de la enorme pluralidad mexicana. Tenemos un país, una sociedad, donde hoy, gracias al esfuerzo que hacemos los mexicanos, se están graduando 100,000 ingenieros o técnicos cada año, más que en Alemania, más que en Canadá, más en Brasil, y si fuera ingenieros por cada 100,000 habitantes, es casi el doble que en Estados Unidos. Una sociedad, amigos, que independientemente de ser una sociedad en desarrollo, un país pobre, está a punto de alcanzar lo que no han alcanzado muchas naciones desarrolladas en el mundo, ya no digamos naciones en desarrollo, cobertura universal de salud. Hoy, gracias al esfuerzo de México, estamos a punto de alcanzar el ideal de que cada mexicana o cada mexicano, sin consideración de su condición económica o social, pueda tener médico, medicinas, tratamiento y hospital a su alcance. Resolver un problema básico que muchos no han resuelto. Hoy tenemos una economía que podrá decirse todos cómo está el mundo y preocupa mucho y está serio, sí, pero esta es una economía en crecimiento, una economía que el año pasado generó más de 800,000 empleos formales y este año ya lleva más de 500,000 a la fecha, formales, es decir, para que ustedes me entiendan, que sí me van a entender, pagados en el Seguro Social, cuotas obreros patronales, netos, ya descontadas las bajas y las renuncias. Tenemos un país, amigas y amigos, que es la cuarta biodiversidad más grande del planeta, una de las culturas más antiguas de toda América, orgullosa de su pasado, con más de 60 lenguas distintas. Un México joven, desde la edad promedio del país es 26 años de edad. Un México verdaderamente, amigas y amigos, con problemas sí, pero yo coincido con todos ustedes, y con esto termino, que un México que si se encuentra a sí mismo y es capaz de asumir una actitud, como dijo Fernando Landeros, no solo que mira con nostalgia quizá a su pasado, sino con esperanza y determinación al futuro, va a ser un país distinto y mejor. ¿Y cómo queremos que sea ese país? ¿Cómo quiero yo y cómo quieren ustedes que sea ese país? Estoy seguro. Va a ser un país fuerte, distinto y mejor. Va a ser un país justo, con oportunidades iguales de educación y de salud para todos. Va a ser un país próspero, porque México, en su gente y en sus recursos naturales y en su enorme capacidad y en la competitividad que hoy es reconocida en todo el mundo, tiene la llave de un futuro de prosperidad. Va a ser un país seguro, porque todo el sacrificio y el esfuerzo que hoy esta generación hace va a redituar en el fruto maduro de un país de leyes que merecen los que vienen detrás de nosotros y por quienes estamos construyendo hoy ese país de leyes. Va a ser un México limpio, reconciliado con su medio ambiente, donde sus bosques y sus selvas sean eso y no basureros de las grandes ciudades, y donde sus ríos vuelvan a ser ríos y no los drenajes que hoy son. Ese México, amigas y amigos, ese México justo, seguro, democrático, libre, ese México limpio, ese México vendrá. Y no dependerá de la magnitud de nuestros problemas, que siempre problemas hemos tenido, sino dependerá de la actitud, de la fuerza, del valor y del coraje con que las mexicanas y los mexicanos nos decidamos un día, espero más pronto que tarde, a abrazar fuertemente a nuestro México y cambiarlo justo en la realidad que puede, que debe ser y que tenemos que hacer. Así que
enhorabuena por esta cumbre y muchas felicidades a todos ustedes. Es así como damos por finalizado este evento. Se despide de ustedes el ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos, agradeciendo a todos su amable asistencia. Tengan muy buenas tardes. Y esto nos obliga a preguntarnos, ¿qué he hecho hoy por México? Más aún, cuando llegue el final de mis días podré decir que hice todo lo que pude porque el país que entrego a mis hijos sea mejor que el que me fue entregado a mí. Y si bien es cierto que hoy enfrentamos graves problemas, ¿acaso no son más las razones que tengo para sentirme orgulloso? ¿No es esta la señal que esperábamos para comenzar a cambiar? Es momento de dejar atrás el pesimismo, de modificar nuestra actitud y de llevar a México a donde queremos que esté, hasta donde puede llegar. Es momento de ver nuestro rostro reflejado y decir, quiero que las cosas cambien y mejoren. Y es por eso que hoy he comenzado a trabajar. Hoy comienzo a generar una nueva actitud, una nueva forma de entender el presente, que no cierre los ojos a la hora, pero que cree en el mañana, en el renacer de una nación. Los que estamos aquí tenemos mucho en común. Creemos en México y sabemos que los desafíos nos hacen más fuertes. También sabemos que el viejo adagio que dice que el cambio somos todos nunca había sido tan cierto como ahora. Los que estamos aquí tenemos el poder de decidir sobre nuestro futuro y elegimos crear mensajes que fomenten el cambio y establezcan mejores condiciones de desarrollo. Por eso fomentamos actitudes positivas sobre México. No negamos lo duro de la realidad ni pretendemos ocultarlo. Simplemente sabemos que esa realidad es el paso previo hacia una nueva historia. Una historia donde los viejos esquemas no existen, donde nada de lo negativo del pasado tendrá que aceptarse como cierto. Es el inicio de un nuevo México, que será para siempre lo que hoy decidamos que sea. Ver a México bajo esta nueva visión nos recuerda algo que solíamos saber y que creíamos haber olvidado. México no tiene que cambiar. Los que debemos cambiar somos nosotros. Comencemos hoy a volvernos dignos de él. Un pueblo orgulloso de su patria, de su hogar. Generemos desde este mismo momento mensajes positivos sobre México y sobre todo, propaguémoslos. Nos sorprenderá ver esos mensajes de vuelta, fortalecidos por la unión de los millones de mexicanos que creemos en la prosperidad de nuestro país. Permitamos que ese increíble fenómeno en el que una pequeña acción hace una enorme diferencia nos sorprenda una vez más. Por nosotros, por nuestros hijos y por nuestro futuro. Por eso estamos aquí. Para comenzar a mirar dentro de nuestros corazones Y finalmente quisiera llamar su atención para que pudiéramos todos escuchar este video que de alguna manera tiene o sintetiza esa intención de las 17 asociaciones que históricamente, repito, es un hecho. Y bueno, pues yo lo único que pudiera decir es que al poder ver este video, le agradecemos al señor presidente esté con nosotros, que nos ha dado una gran clase de valor y ahora hemos tenido todos el valor de asociarnos juntos para esta cruzada que Pepe nos ha puesto enfrente. Bienvenidos. han quedado las oportunidades. ¿Quién nos ha robado a México? Hoy miramos a nuestro alrededor y solo vemos angustia y pesimismo. Los límites de lo que antes parecía inaudito, hoy se perciben como una triste normalidad.
Y mientras vemos a nuestra nación sumida en el caos y la incertidumbre, experimentamos cada uno a su manera el dolor del duelo y la terrible sensación de haber sido abandonados a nuestra suerte. Pareciera que simplemente no hay otro lugar donde buscar, que México se ha extraviado y que nadie sabe dónde está. Pero, ¿y si estuviera dentro de nosotros? ¿Y si ahí hubiera estado todo este tiempo? Es verdad, el camino luce más tortuoso que nunca, pero los mexicanos sabemos que nada puede detenernos cuando nos decidimos a unirnos. Sabemos que, sin importar cuántos pierdan la fe en él, México no pierde la fe en nosotros, y día a día nos sigue dando lo mejor de él. Es cierto, México nos espera pacientemente. Espera ese momento en el que comenzaremos a propiciar actitudes positivas por él, que nos decidamos a comenzar a construirlo de nuevo. Hoy más que nunca, México nos mira con los ojos cansados de un amigo que requiere de nuestro apoyo, de nuestro aliento. Encontrar a México, ese México que creíamos haber extraviado y que irónicamente siempre estuvo aquí. Continuando con el programa, en estos momentos se proyectará el video Testimonio del ciudadano Roberto González Barrera, presidente del Consejo de Administración de Gruma. Éramos una familia muy grande, éramos 17 primos hermanos que nos dejaban con nuestra abuela. Ella tenía un lema: aquí las niñas, esos son para estudiar y para el hogar. Y ustedes primero me traen la comida. Y luego, si pueden, van a la escuela. Yo hacía mandados en mi pueblo, llevaba cosas de una parte a otra. Y luego se me ocurrió tener un cajoncito de bolear. Ahí empecé a ser empresario. Dije, bueno, me fue muy bien con el primero, dije, voy a hacer